Voy a Sí. explicar rapidito el 20, porque en realidad me preguntaron cómo realizar un diagrama de especiación, o si no lo tienen, cómo hacerlo, Ah, así que brevemente así contarles cómo armar un bueno, bueno. diagrama de especiación. Una de las preguntas fue el problema 20, el ácido hipocloroso es un ácido monocrótico cuyo valor de pKa es 7,5. Calcule el pH de una solución 0,01 molar del ácido. ¿Cuáles serán las concentraciones de ácido hipocloroso, hipoclorito, ¿sí? En la situación del ítem A? ¿Qué fracción del ácido se halla como hipoclorito y qué fracción se halla como ácido hipocloroso? ¿Sí? Eso digamos, lo pueden hacer, cualquier cosa nos preguntan, pero la consulta que yo tuve es: realice el diagrama cualitativo de la fracción molar de ácido hipocloroso o hipoclorito en función del pH. ¿Cómo hacer ustedes siempre, y esto es una herramienta que les va a servir mucho en la analítica, cómo hacer el diagrama de especiación, ¿sí? De un ácido? Bien, primero que nada, plantear la reacción fase asociada. Y un diagrama de especiación es un gráfico donde en el eje Y van a tener el alfa, la fracción molar, y en el eje X el pH. ¿Sí? Del alfa vamos a marcar cuando alfa valga 1, ¿sí? Fracción molar 1, y a la mitad, que es fracción molar 0,5. Y en pH vamos a marcar todos los pH, si quieren pueden ponerse el pH 7 como la base, ¿sí? Y una vez que tienen este diagrama, lo primero que van a ver es ver cuando la fracción molar, ¿sí?, sea igual a 0,5. Vamos a estar en el pKa de ese ácido, ¿sí? Por todo lo que vimos antes, ¿sí? Cuando tengo igual fracción molar del ácido y su base conjugada, el pH, perdón, va a ser igual al pKa, ¿sí? Y voy a estar en este punto de acá, fíjense que yo se los marqué. pH 7,5, fracción molar 0,5. Acá las dos curvas de fracciones molares se van a juntar. Y sabemos, ¿sí?, que la zona de regulación o los cambios no tan bruscos se iban a dar en el pKa más menos 1. Entonces ahí es donde yo les dibujo estas dos líneas que marcan el pKa más menos 1, ¿sí? Antes, ¿sí?, de esta zona de regulación, ¿qué especie mayoritaria voy a tener? ¿Quién va a ser la especie mayoritaria? La fracción molar. ¿Quién va a tener una fracción molar más cercana a 1? ¿El ácido hipocloroso o el hipoclorito? Si yo estoy en pH bien ácido. La fracción molar que va a ganar es la del ácido hipocloroso. Sí, ahora voy a salir de acá para mostrarles, ¿sí?, cómo se dibuja esto. Tienen el diagrama, el grafiquito, y lo que vamos a hacer es vamos a dibujar. Cuando estemos a pHs ácidos, ¿sí?, a pHs bien ácidos, menores que el pKa menos 1, ¿sí?, la fracción molar, ¿sí?, que va a ser mayoritaria va a ser la del ácido hipocloroso, va a ser muy cercana a 1, ¿sí? Voy a empezar a dibujar. ¿Sí? Luego, cuando entre en esta zona de regulación del pH, va a caer la fracción molar, y luego, ¿sí?, de llegar a alfa 0,5 va a seguir disminuyendo para luego, en la pHs mayores que el pKa, ¿cómo va a ser la fracción molar del ácido hipocloroso? Va a ser muy cercana a 0, perdón. ¿Sí? Porque no van a tener casi nada de ácido hipocloroso, ¿sí?, en esta zona. Bien. A diferencia de esto, fíjense si en azul pintamos el ácido hipocloroso, ¿sí? Voy a poner una liñita acá, ¿sí?, y voy a indicar que esto es el ácido hipocloroso. Y vamos a pintar en otro color, ¿sí?, cuál sería la fracción molar de, por ejemplo, del hipoclorito, ¿sí? A pHs menores, ¿sí?, bien ácidos, voy a tener mucha fracción. ¿Cómo va a ser la fracción molar del hipoclorito?
va a ser muy cercana a cero, porque la especie mayoritaria va a ser el ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, de este a pHs ácidos voy a tener una fracción molar muy cercana a cero. Una vez que entro en la zona de regulación, la fracción molar empieza a aumentar, pasa por alfa igual a 0,5, sigue aumentando, y luego de esta zona de regulación se convierte en la especie mayoritaria. ¿Sí? Para eso voy a pintar. A ver, tomato. Me lo dejé pintar en rosa. Esa es la forma, ¿sí? Acá van a tener el ácido hipocloroso y pintado en azul, y el que es rosa, ¿sí? Se los voy a poner acá, ¿sí? Va a ser el hipoclorito, ¿sí? Así intenten ustedes graficar, ¿sí? El diagrama de especiación de cualquier ácido, ¿sí? Pueden empezar, para cuando hagan química analítica, los diagramas de especiación, disculpen los dibujos cual niño, ¿sí? Son problemas de no poderlo hacer la mano en el pizarrón, ¿sí? Esto es un ácido monoprótico. ¿Qué pasa si tuvieran un ácido poliprótico? ¿Sí? ¿Cómo obtienen los diagramas de especiación que figuran en la tabla de datos del ácido carbónico o del ácido fosfórico? ¿Sí? Esta es la mejor forma para graficar cualitativamente, fíjense que no hicimos ninguna cuenta, ¿sí? El diagrama de especiación de cualquier ácido, ¿sí? Para poder justificar ustedes a qué pH tienen tal o cual especie mayoritaria. Por ejemplo, si les preguntan a pH 2 cuál va a ser la especie mayoritaria, lo que van a hacer ustedes a mano el diagrama de especiación del ácido hipocloroso, y van a ver que a pH 2 están antes de la zona de regulación del buffer, y entonces la especie mayoritaria va a ser el ácido hipocloroso. Pregunta si el ácido fosfórico es un compuesto covalente o iónico, algo así dice. Es un compuesto covalente porque está formado por no metales. Esa sería la respuesta. Por ahí cuando se disocia me genera iones. Y el ítem, ¿cuál me dijiste? El A, el B. 9A. Vale. Describe e interprete la figura, ¿se trata de un compuesto iónico o un compuesto covalente? ¿Y cuál fue tu justificación de que es un compuesto covalente? Yo dije que es covalente porque está formado por no metales. Está bien, es una justificación válida. ¿Sí? Ah, no. Ahí está, con poner eso ya está. Entonces. Sí, creo que sí, no sé si Helen quiere... Sí, la diferencia, sí, es un poquito, se puede dibujar, ahí igual les damos la estructura y mostramos... Sí, pasa que se las damos, ¿no? Mostramos tipo, los enlaces. Siempre que sea algo así... Y la diferencia de electronegatividad, ¿no es cierto?, que es relativamente baja, ¿está bien? O sea, pero está bien, ¿no? podés justificarlo con la electronegatividad del fósforo, del oxígeno, del hidrógeno y los enlaces que hay. Esencialmente, digamos, los ácidos, estos compuestos inorgánicos son covalentes. Lo que pasa es que tienen una reacción ácido-base con el agua, que produce iones. ¿Está bien? En realidad lo que no está bien dicho es cuando uno dice el ácido se disocia, por ejemplo, en protón, o ponele buen hidronio más fosfato diácido. No está bien decir que se disocia, porque esa palabra disociación uno la tiene muy asociada a los compuestos, al comportamiento de los compuestos iónicos en agua. Yo puedo decir que el cloruro de sodio se disocia en agua dando catión sodio y anión cloruro. Pero para explicar por qué, ponele, no sé, suponte, no sé, el ácido clorhídrico, pongo un ácido más fácil, o el ácido acético. No es que el ácido se disocia en agua, sino que desde el punto de vista de la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, lo que vos tenés es una reacción de transferencia de protón entre el ácido y el solvente, que sería el agua, que funciona como base. ¿Está bien? Y producto de esa reacción se generan iones. La base conjugada del ácido, si era clorhídrico, ponele cloruro, y el ácido conjugado de la base, agua, que sería el hidronio. Pero eso no es una disociación. Eso es una reacción ácido-base, interpretada de acuerdo a la teoría
de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, ¿está bien? ¿Sí? Uno por abuso de lenguaje, digamos, dice disociación, pero en realidad no está bien, y nosotros cuando decimos eso los estamos confundiendo ustedes, ¿sí? Porque la disociación tiene que ver con el comportamiento fundamentalmente de los compuestos iónicos en agua, en un solvente polar, ¿está bien? Al principio habían preguntado del problema adicional 6, de la precipitación fraccionada. En ese caso teníamos una solución que tiene hierro 3 y zinc 2 más, ¿sí? 0,01 molar. Y nos preguntaba cómo podía ser para precipitar, ¿sí?, de manera separada estos dos iones y que eligiéramos el rango de pH, ¿sí? Entonces, lo primero es ver, digamos, que los dos cationes, ¿sí?, van a formar hidróxidos y que esos dos hidróxidos son insolubles. Eso nos podemos fijar en la tabla de KPS. Y entonces lo que tendríamos que hacer es plantear para ambos casos los dos equilibrios, ¿sí?, donde, bueno, acá falta una doble flechita, y, digamos, planteamos el equilibrio de solubilidad y su KPS asociada, ¿sí? Y entonces la idea es ver, bueno, un poco a partir de qué pH va a empezar a precipitar cada uno de estos dos cationes. ¿Cómo podemos calcular? Bueno, fácil, tenemos la concentración de zinc 2 más, y lo único que tenemos que averiguar es la concentración de oxidrilos, y a partir de la concentración de oxidrilos podemos calcular el pH, ¿sí? Entonces, de esta expresión de KPS, despejamos la concentración de oxidrilos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver es que a pHs mayores que 6,9, ¿sí?, va a empezar a precipitar el hidróxido de zinc. Y lo mismo hay que hacer con el hidróxido férrico, ¿sí? Planteamos el equilibrio, calculamos KPS, ¿sí?, sacamos el valor de la tabla, calculamos la concentración de oxidrilo, ¿sí?, y entonces vamos a ver que a partir de pH 2,3, ¿sí?, va a empezar a precipitar el hidróxido férrico. Entonces acá les armé abajo, ¿sí?, una escalita, ¿sí?, de pH, y entonces lo que vamos a poder ver acá es que si yo tengo un pH menor que 2,3, voy a tener a los dos cationes en la solución. Una vez que estoy en un pH entre 2,3 y 6,9, lo que va a pasar es que el hierro va a estar como sólido, como hidróxido férrico, y al zinc lo voy a tener como en la solución. Entonces, si ajusto el pH en un valor de acá en el medio, voy a poder separar por precipitación, ¿sí?, al hidróxido férrico. Y una vez que pasé 6,9, voy a tener una mezcla de los dos sólidos, y entonces no voy a poder, ¿sí?, separarlos, porque voy a tener una mezcla de los dos sólidos, ¿sí? Entonces, en el rango, es, como ahí dice Cintia, es entre 2,26 y 6,85, ¿sí? Yo voy a poder separar digamos, al sólido, puedo separar a los dos cationes, uno como sólido y el otro me queda en la solución, ¿sí? ¿Está clara entonces, Cintia? ¿Que hayas preguntado? Sí, profe, mi pregunta apuntaba más porque yo pensaba, ¿no? Yo calculé los pHs y el rango, entonces dije 2,26 y 6,85, pero después me puse a pensar, pero a 6,85 empieza a precipitar el hidróxido de zinc. Entonces, ¿está bien poner como cota superior el 6,85 o un pH un poquito menor como para decir que estoy separando los sólidos? Digamos, el rango sería ese, de 2,26 a 6,85, pero si en la práctica vos querés separarlo, uno elegiría un valor en el medio, de manera Ok. tal de asegurarte que no te empiece a precipitar el hidróxido de zinc. Claro, a eso apuntaba mi pregunta, porque cuando lo miré me quedé pensando en eso. Sí, podés poner, en vez de poner menor o igual, pones menor estricto y ya estaría. Ah, ¿Está claro. bien? Si querés, pero es esa la idea. Sí, Y como gracias. dice Ire, uno en ese rango entre 2,3 y 6,8, ¿está bien? Uno fija algún valor de pH, trata de que precipite todo el hidróxido férrico, filtra, ¿está bien? Y después sigue
ajustando el pH a un valor de 6,85 o un poquito mayor, y entonces ahí empieza a precipitar el hidróxido de zinc. ¿Está bien? Y de esa manera, o sea, haciendo una precipitación fraccionada, pueden separar los dos cationes por precipitación de sus hidróxidos respectivos. ¿Se entiende el problema? Era el problema 10 de la serie, ¿sí? Bueno, en este problema 10 nos dice que tenemos 1,36 miligramos, no era gramos, y nos dice que eso está en medio litro de agua, ¿sí? Un volumen final de medio litro, y nos dice que la solución tiene un pH de 8, ¿sí? Y nos pregunta si vamos a observar o no un precipitado, ¿sí? Entonces, este cloruro de zinc, ¿sí? Es una sal, se va a disociar en zinc y cloruros, ¿sí? Y a partir de los datos y la masa molar y el volumen, ustedes pueden calcular la concentración molar, que eso les va a dar 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y entonces, bueno, con eso podemos calcular cuánto zinc tenemos en solución y cuánto cloruro vamos a tener en la solución. Ahora bien, la pregunta es que, digamos, ¿qué se nos puede formar como precipitado? Entonces, si vamos a las tablas, ¿sí? Van a ver que el cloruro de zinc no figura en la tabla de KPS. En la parte de los cloruros no figura el cloruro de zinc, con lo cual es una sal soluble, ¿sí? Y entonces eso no va a ser el sólido. Pero el otro dato importante que nos dicen es que el pH vale 8. Entonces, podría existir la posibilidad, ¿sí? Que nos precipite el hidróxido de zinc. Entonces, lo que tenemos que ver es si nos va a precipitar el hidróxido de zinc. Ahora que pudimos identificar cuál es el sólido que va a precipitar, ¿sí? Tendríamos que ver si realmente va a precipitar o no. Entonces, del dato, digamos, podemos escribir el equilibrio, ¿sí? De solubilidad, hidróxido de zinc, en equilibrio con zinc y con hidróxidos, y podemos plantear el valor de KPS, ¿sí? KPS igual a la concentración de zinc por la concentración de oxidrilos al cuadrado, ¿sí? Y este dato lo saqué de la tabla. La concentración de zinc va a venir dada por el 1,36 miligramos que disolví en medio litro de agua, ¿sí? Y entonces la concentración es 2 por 10 a la menos 5 molar. Y la concentración de oxidrilos la voy a poder averiguar, ¿sí? A partir del dato de pH. Me dicen que el pH es 8, con lo cual la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 8 molar, y en la concentración de oxidrilos va a ser 1 por 10 a la menos 6 molar. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos dos opciones. Podemos calcular QPS y predecir si va a precipitar o no. Si hacemos la cuenta, ¿sí? Nos da 2 por 10 a la menos 17. Y este valor, ¿sí? Va a ser menor que el valor de KPS, ¿sí? Entonces, si el QPS era menor a KPS, íbamos a poder decir que no íbamos a obtener un precipitado, ¿sí? Otra forma de calcular sería ver cuánto es la concentración máxima que yo puedo tener en la solución, digamos, sin que me aparezca un precipitado. Y esa concentración máxima la voy a sacar del valor de KPS, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto es lo que teníamos planteado antes, y entonces la concentración de zinc máxima va a ser KPS dividido la concentración de oxidrilos al cuadrado. El valor de KPS lo tengo, y la concentración de oxidrilos también. Y de esa manera, entonces puedo calcular cuánto es la concentración máxima de zinc que puedo tener. Y ese valor es 5 por 10 a la menos 5, y es más grande que lo que yo disolví. Entonces, la conclusión es que no va a precipitar. O sea que tengo dos caminos para alcanzar el mismo resultado, la misma respuesta, ¿sí? Los dos caminos son válidos. Perdón, en realidad tenés el valor de pH y tenés una concentración de zinc. Lo que querés saber es si precipita o no. Entonces, calculás QPS y comparás con KPS. Es como más directo, me parece, ¿no? No complicarse tanto. Daira pregunta, sí. ¿este zinc máximo es la concentración máxima que va a estar disuelta en la solución sin que precipite? Si vos agregas un valor mayor a ese valor de 5 por 10 a la menos 5, entonces va a precipitar. Pero a ver, Cintia, ¿no tiene sentido ir al camino de las heces cuando vos sabés específicamente cuánto zinc tenés? Sí, después lo pensé, pero ya había hecho. Y además puede ser que esa cantidad de zinc sea menor a la solubilidad que máxima.
¿sí? Entonces, si ya te dan cuánto vale la concentración de oxidrilo, cuánto vale la concentración de zinc, no hay necesidad de plantear una S. Digamos, S sería una incógnita cuando vos no tenés datos, ¿sí? Cuando tenés todos los datos, entonces directamente lo planteás. Bueno, y después preguntaban el problema 7, ¿sí? Y como me equivoqué, no lo preparé, así que lo vamos a armar ahora en el momento. En el problema 7 tienen que calcular la solubilidad en agua de 2 sales, ¿sí? Y lo mismo cuando están en presencia de un ion común, ¿sí? Eso un poco lo explicó Pedro la otra vez, y cuando yo expliqué el tema, también lo expliqué, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que plantear es la sal, ¿sí? Por ejemplo la de cloruro de plomo, que tenemos plomo 2 más 2 cloruros, ¿sí? Y entonces plantear KPS, ¿sí? Entonces esto es un equilibrio de solubilidad y si estamos únicamente en agua, voy a tener S y S, ¿sí? Acá voy a tener S y acá voy a tener 2S. O sea que entonces KPS va a ser igual a ¿qué? A S por 2S al cuadrado, ¿sí? Con el valor de KPS pueden sacar cuánto vale la solubilidad. Ahora, en el caso en que estemos en presencia de cloruro de calcio, ¿sí? Este cloruro de calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a disociar y voy a tener cationes calcio 2 más 2 cloruros, ¿sí? Y me dicen que la concentración es 1 molar, ¿sí? Entonces, cuando esto se disoció, voy a tener de calcio 1 molar y de cloruro 2 molar. Y cuando tengo la presencia de cloruro de plomo, entonces la concentración de plomo va a seguir siendo la solubilidad, pero la concentración de cloruros ahora no va a ser 2S, sino que va a ser 2 molar más S, ¿sí? Y si ustedes calculan la solubilidad en el primer punto, les va a dar un valor chiquito, pequeño, ¿sí? Entonces, esperen que si lo tengo acá. Entonces, cuando va a ser un valor pequeño y lo van a poder despreciar respecto de el 2 molar, ¿sí? Entonces, en este caso, KPS va a ser igual a S y acá va a ser 2S más 2, ¿sí? Y este 2S lo vamos a poder despreciar. Si lo podemos despreciar, ¿sí? Entonces lo que vamos a agrandar esto, ¿sí? Si lo podemos despreciar, KPS, ¿sí? Lo van a poder calcular como la solubilidad va a ser igual a KPS dividido 4. Y de esa manera pueden calcular la solubilidad, ¿sí? Y ahí lo tienen en presencia de un ion común, ¿sí? Que preguntaba en el problema 7. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo hay que plantearlo? Agregale el más, perdón, Ire, mi amor. ¿Dónde el más? Acá, perdón. ahí es. Ahí está. Ahí queda. ¿Sí? Sería un S', ¿no? Lo que llamó Pedro S', ¿está bien? Porque Claro. la solubilidad cambia en presencia del ion común, ¿está bien? Y en general la llamamos S cuando es en agua pura, por una cuestión de convención simplemente. Está bien. Entonces, en este caso, en el primero, la solubilidad, si hice bien las cuentas, les da 0,029 molar. Y en presencia acá de la sal, esta S', les va a dar igual a 2,5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que la solubilidad disminuyó unos 3 órdenes. ¿Sí? Y que el desprecio se justifica, ¿no? Claro, y el desprecio se justifica, porque este valor va a ser muy chiquito respecto de un 2. Es 5 órdenes menos. ¿Sí?